Fabricio Betancourt, la palabra para usted. Andrés, muchísimas gracias. Un gusto también con César y un gusto estar con esta prestigiosa audiencia. Bueno, tenemos que entender algo muy claro. Cuando hay un río y el río no puede seguir su curso natural, es necesario que hayan ciertas ocasiones en las cuales ese río tiene que destrabarse. Y cuando se destraban las cosas, normalmente el río puede normalmente a circular. Pero el problema no solo viene de lo político o ocasionado en este gobierno. Tengamos una idea, más o menos el 75% de las democracias en Latinoamérica, el 75% han logrado una estrategia de cooperación con los otros partidos políticos y este gobierno, a pesar después de 10 meses, no lo ha conseguido. No solamente se debe a un multipartidismo extremo. ¿Y qué quiero decir cuando la ciudadanía me escucha un multipartidismo extremo? Es cuando una asamblea consta de más de 5 partidos políticos. En nuestra asamblea hay 13 partidos políticos. Y tenemos un partido como creo que tiene 12 a 13 asambleístas, si no me equivoco, 13 asambleístas de lo que puedo ver los apuntes. Pero esto no es nuevo en el Ecuador. Ya ha pasado. Febres Cordero gobernó con 7 asambleístas y habían en ese entonces 71 diputados, digamos el nombre, en ese entonces eran diputados. También ocurrió en el tiempo de Rodrigo Borja, sí, en el segundo periodo, porque ahí eran elecciones intermedias, recordemos a la audiencia, con 14 diputados de 72 logró conseguir las mayorías. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el pino político no existe, cuando no existen los operadores indicados, cuando no existen las estrategias de cooperación indicadas y cuando el presidente en muy frecuentes veces empiezan enfrentamientos que parecen de campañas electorales contra los principales líderes del país, del sector indígena, del correísmo, de la derecha y ahora de la centroizquierda? Entonces el clima se vuelve difícil y esa sensación de miedo de que te puedan grabar, esa sensación de desconfianza del uno hacia el otro de la asamblea, crea una comunicación de que yo soy el bueno y tú eres el malo, y no hemos salido de los 45 días de la campaña electoral que vivió el Ecuador, y en ese entonces del encuentro, y después de los 21 días que tuvimos, ya con una campaña totalmente radical. Entonces, cuando encontramos que la comunicación, que la gestión del gobierno tampoco se ve visibilizada ante la ciudadanía y que las cosas no están yendo por el río y el río está empezando a obstruirse, se necesitan salidas. La muerte cruzada puede ser muy costosa para el gobierno, pero yo lamentablemente tengo que ser muy claro, es una salida democrática a lo que está pasando. Probablemente el señor presidente se demoró 10 a 12 años en llegar al poder y si te pones en los zapatos de él, empáticamente vas a entender la situación. Pero tenemos dos panoramas para el futuro, una consulta popular que posiblemente sea simplemente un parche, porque no es una asamblea constituyente y no nos podemos dedicar a llamar a consulta popular cuando queramos apoyar la ley tributaria, la ley de inversiones, la ley laboral, etcétera, 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 etcétera. La otra alternativa, la revocatoria de los malos asambleístas, pero ya se peleó con todos los asambleístas y la revocatoria es por provincia. Entonces, la muerte cruzada es lo que devuelve el curso al río para que no se desborde, y cuando se desborda, los políticos no la pasan mal, la pasa mal la industria, la pasa mal la gente, la pasa mal los sectores estratégicos. Entonces tenemos que ser muy claros, el multipartidismo, que es sistémico, está muy mal organizado en un sistema presidencialista que no tendría que haber más que 3 partidos políticos, ahora tenemos 13 partidos políticos en la Asamblea Nacional, pero el clima político, las peleas y todo este tipo de cosas que crean un sentimiento de miedo, y de ira en ocasiones del Ejecutivo hacia la Asamblea, ha roto las relaciones y no sabemos hasta qué momento se puedan volver a unir en bien del país, estimado Andrés. Gracias,
Gracias, Fabricio. César Coronel, lo que acabamos de escuchar, las salidas no son fáciles, las opciones de enfrentar esta tensión que vive el Ecuador no